El sol casi se estaba poniendo cuando Lucas salió del tribunal, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta desgastada y una expresión de desdén en su rostro. Tenía solo 17 años, pero ya conocía bien el sistema judicial. Lo habían atrapado una vez más, esta vez por robar en una tienda de conveniencia. El juez Andrade, encargado de su caso, lo condenó a realizar servicios comunitarios en un intento por evitar que el chico fuera enviado a un reformatorio. Pero Lucas, rebelde como siempre, veía todo eso como otra forma de control. En los últimos meses, se había metido en problemas varias veces. Creciendo en un vecindario peligroso, rodeado de malas influencias, el joven había desarrollado un instinto de supervivencia que lo alejaba de cualquier figura de autoridad. Para él, las órdenes eran una ofensa personal y su respuesta era siempre la misma: rebeldía. Durante las primeras semanas de su sentencia, Lucas fue asignado a limpiar parques y edificios públicos. Cada día parecía una batalla entre él y sus supervisores. No le gustaba que le dieran órdenes, mucho menos hacer tareas que consideraba humillantes. Las peleas y discusiones se volvieron constantes, y rápidamente fue transferido de un lugar a otro, siendo cada vez más mal visto por los responsables. Las reglas no tenían sentido para él, y la ira crecía en su pecho como una llama que no sabía cómo controlar. El ambiente familiar tampoco ayudaba. Hijo de una madre soltera que apenas lograba pagar las cuentas, Lucas creció sin una figura paterna y sin el apoyo emocional necesario para encontrar un camino positivo en la vida. En casa, era invisible. En la calle, se volvía alguien aunque fuera por las razones equivocadas. Una tarde, después de otro enfrentamiento con el supervisor del parque donde estaba prestando servicios, Lucas fue llevado de nuevo al tribunal. Su caso, uno de tantos que el juez Andrade supervisaba, parecía no tener una solución fácil. El juez, un hombre experimentado y con expresión cansada, miró al joven con una mezcla de frustración y preocupación. Sabía que Lucas era un reflejo de las fallas del sistema, pero eso no hacía su situación menos complicada. Mandarlo al reformatorio tal vez sería más fácil, pero Andrade creía que eso solo empeoraría el comportamiento del chico. Mientras revisaba los papeles del caso, el juez tomó una decisión diferente. En lugar de enviarlo a otro lugar de servicios comunitarios o a un centro de detención juvenil, decidió hacer algo audaz. Andrade sabía que Lucas no encajaría en otro ambiente donde se le impondría más control. Había que intentar algo nuevo. Ese mismo día, el destino de Lucas empezaba a cambiar, aunque él todavía no tenía la menor idea. Después de ser liberado del tribunal, el joven regresó a casa, amargado y enojado, sin imaginar que una solución inesperada se estaba gestando en los bastidores. El juez, en una reunión informal, compartiría su dilema con un viejo amigo, una conversación que pondría la vida de Lucas en un rumbo inesperado. Esa tarde, el juez Andrade se sentó en su sillón de cuero en el pequeño despacho reservado para las conversaciones más informales en el tribunal. Observaba la lluvia golpear la ventana, las gotas deslizándose por el vidrio, reflejando su propia frustración con el caso de Lucas. El suave sonido de la lluvia fue interrumpido por un leve golpe en la puerta. Era su viejo amigo, Eduardo Carvalho, un empresario exitoso que, después de un accidente, quedó tetrapléjico. A pesar de su condición debilitante, el millonario aún irradiaba una aura de dignidad y fortaleza. «Adelante, Eduardo. Ya te estaba esperando», dijo el juez con una ligera sonrisa, señalando a su amigo para que tomara asiento frente a él. Eduardo entró en el despacho, conducido por un enfermero que empujaba su silla de ruedas. Sus piernas estaban inmóviles, pero su mente y espíritu seguían más agudos que nunca. Después de intercambiar saludos, la conversación pronto se dirigió hacia los asuntos personales que siempre discutían: el trabajo, las dificultades de la vida y, por supuesto, los casos más complicados del tribunal. «Sabes, Eduardo, tengo un caso difícil entre manos», comenzó el juez mirando los papeles sobre la mesa. «Un chico de 17 años, Lucas, se mete en problemas desde muy joven, sin una figura paterna, sin dirección.
Ya ha pasado por varios servicios comunitarios, pero nada parece funcionar. Solo quiere pelear contra todo y todos. Eduardo lo escuchaba con atención, parpadeando lentamente. La única forma de comunicación que le quedaba era el habla y el movimiento de sus ojos, pero siempre lograba hacerse entender perfectamente. He considerado enviarlo a un reformatorio, pero algo me dice que eso solo empeoraría las cosas. No va a cambiar si lo encerramos. Necesita una experiencia diferente, algo que lo haga ver el mundo de otra manera. El millonario inclinó la cabeza ligeramente, con un brillo de curiosidad en sus ojos. Entonces, ¿por qué no pruebas algo inusual, Andrade? Quizá hacer que me ayude a mí, sugirió Eduardo con una sorprendente calma. El juez frunció el ceño, al principio confundido. ¿Ayudarte a ti? ¿Cómo? Mírame, dijo Eduardo, señalando su propio cuerpo, rígido e inmovilizado. Soy un hombre atado a esta silla, necesito cuidados diarios. Antes tenía una vida llena de aventuras, pero ahora dependo de los demás. ¿Qué mejor manera de mostrarle a este chico que hay cosas más importantes que su enojo? Podría ver que la vida es frágil. Tal vez, al cuidarme, él empiece a entender el valor de las cosas que aún tiene. Andrade guardó silencio por unos momentos, procesando la idea. Era un plan audaz, sin duda, pero tenía lógica. Eduardo, con toda su paciencia y resiliencia, podría ser la influencia que Lucas tanto necesitaba. Además, la propuesta de hacer que el chico cuidara de alguien que enfrentaba desafíos tan profundos, quizás tocaría algo dentro de él que hasta ahora permanecía oculto. ¿Crees que lo aceptará?, preguntó el juez, aún dudoso. No tendrá opción, ¿verdad? La decisión es tuya, pero creo que al principio se resistirá como todos esos jóvenes. Sin embargo, al final, es la convivencia lo que cambia a las personas. Necesita una perspectiva diferente, algo que lo haga dejar de pensar solo en sí mismo. Yo puedo darle eso. El juez sonrió, más entusiasmado con la idea. Puede que tengas razón. Sin duda necesita algo fuera de lo común. Creo que vale la pena intentarlo. Así quedó decidido. Al día siguiente, Lucas sería informado de su nueva sentencia. Y aunque aún no lo sabía, el chico estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Lucas fue convocado al tribunal. Caminaba por los pasillos con la misma actitud desafiante de siempre, sin sospechar la sorpresa que le esperaba. Al entrar en la sala del juez Andrade, vio la expresión seria del magistrado, algo que ya era común para él, e inmediatamente se preparó para otra reprimenda. Sin embargo, lo que escuchó a continuación no fue lo que esperaba. «Lucas», comenzó el juez con un tono firme, pero sereno, «he decidido que tus días de servicio comunitario han terminado. A partir de ahora tendrás una nueva responsabilidad». Lucas arqueó una ceja, intrigado, pero mantuvo el semblante de alguien que no estaba impresionado. ¿Nueva responsabilidad? ¿Y qué sería eso? ¿Más parques para limpiar? El juez ignoró el sarcasmo. «Vas a cuidar de una persona, un amigo mío. Se llama Eduardo Carvalho. Necesita asistencia diaria, y creo que esto te enseñará algo sobre disciplina, respeto y responsabilidad». Lucas guardó silencio por un momento, procesando la idea. ¿Cuidar de alguien? No tenía ningún deseo de ser el cuidador de nadie. Eso sonaba incluso peor que barrer las calles o pintar paredes desgastadas. Sacudió la cabeza, incrédulo. ¿Cuidar de un viejo? Estás bromeando, ¿verdad? Eso no va a suceder. El juez Andrade cruzó los brazos mirando a Lucas con seriedad. Esto no es una propuesta, es una decisión judicial. Trabajarás con él por un tiempo. De lo contrario, las opciones son mucho menos agradables, como bien sabes. Lucas apretó los puños, luchando contra la creciente ira. Se sentía atrapado, sin alternativas. Odiaba la sensación de que lo obligaran a hacer algo, pero al mismo tiempo sabía que desafiar al juez lo pondría en una situación mucho peor. Exhaló un largo suspiro, frustrado. «Está bien, lo haré», dijo finalmente, en un tono que dejaba claro cuánto despreciaba la idea. La tarde siguiente, Lucas llegó a la mansión de Eduardo Carvalho, una construcción imponente en un barrio exclusivo.
fue recibido por María, la empleada de la casa, quien lo guió por los amplios pasillos hasta la habitación donde Eduardo lo esperaba. El lujo de la casa no pasó desapercibido para el chico. Lámparas brillantes, cuadros de artistas famosos, muebles antiguos, todo allí exudaba riqueza, y Lucas, aunque no lo quisiera admitir, sintió una pizca de curiosidad. Sin embargo, trató de no mostrar ningún interés. Al entrar en la habitación, sus ojos encontraron a Eduardo por primera vez. El hombre estaba en una silla de ruedas motorizada, completamente inmóvil, excepto por el lento movimiento de sus ojos y su boca. A pesar de su condición, había algo en los ojos de Eduardo, una calma, una sabiduría que parecía casi intimidante. «Tú debes ser Lucas», dijo Eduardo. Su voz era suave pero firme. «Yo soy Eduardo, y parece que vamos a pasar bastante tiempo juntos». Lucas no respondió de inmediato. Solo asintió con la cabeza tratando de mantener una expresión neutral, pero no pudo evitar sentir un ligero malestar por estar allí. Esa situación era completamente nueva para él. «No te preocupes», continuó Eduardo con una leve sonrisa. «No muerdo. Bueno, en realidad no puedo morder. No tengo mucho control sobre mi cuerpo, como puedes ver». El comentario, sorprendentemente humorístico, hizo que Lucas se relajara un poco, aunque a regañadientes. Se limitó a esbozar una leve sonrisa mientras mantenía las manos en los bolsillos, evitando el contacto visual directo. María, que estaba al lado, comenzó a explicarle las tareas que Lucas tendría que realizar a diario. Ayudar a Eduardo a moverse por la casa, asistirlo durante las comidas, entre otras actividades básicas de cuidado. Nada parecía extremadamente difícil, pero para alguien como Lucas, acostumbrado a desafiar cualquier forma de autoridad, todo aquello seguía siendo una carga. «Está bien, entonces, soy un cuidador ahora», murmuró para sí mismo, tratando de aceptar la situación. Eduardo observaba cada reacción del joven con paciencia, sin prisa por forzarlo a nada. Sabía que Lucas necesitaba tiempo para entender lo que estaba ocurriendo, y lo más importante, para ver más allá de lo que sus ojos rebeldes podían percibir en ese momento. Lucas salió de ese primer encuentro con una mezcla de sentimientos. Por un lado, odiaba la idea de estar allí, cuidando de alguien. Por otro, había algo en Eduardo que lo intrigaba, algo que aún no lograba definir. Pero sobre todo el joven sentía que esa situación era temporal. Al menos, eso era lo que esperaba. Los primeros días de Lucas en la mansión de Eduardo estuvieron marcados por una tensión silenciosa. El joven cumplía con sus obligaciones de mala gana, arrastrando los pies en cada tarea. Aún se sentía como un prisionero ahí, y hacía lo mínimo necesario para no ser enviado de vuelta al tribunal. Su semblante seguía cerrado, siempre evitando la mirada de Eduardo o de María, la empleada de la casa. Eduardo, por otro lado, parecía no inmutarse. A pesar de su condición, mantenía una actitud serena y observadora. Percibía claramente la reticencia de Lucas, pero no lo presionaba. Sabía que un cambio no ocurriría de la noche a la mañana. Tampoco hablaba mucho los primeros días, solo dejaba que Lucas se acostumbrara al ambiente y a las responsabilidades que venían con el trabajo. «Solo necesita tiempo», murmuró Eduardo a María una noche después de que Lucas se fue. «Estos jóvenes siempre están buscando algo, solo que a veces ni ellos saben lo que es». María, quien llevaba años trabajando para Eduardo, simplemente asintió, coincidiendo en silencio. Ella también veía en Lucas una dureza que parecía ser una armadura, algo construido para esconder las verdaderas inseguridades y miedos. Mientras cuidaba de Eduardo, Lucas empezó a notar algunas cosas que lo molestaban de forma inesperada. Para un joven que siempre se había enorgullecido de su independencia rebelde, la fragilidad del hombre frente a él era algo inquietante. Eduardo no podía hacer casi nada por sí mismo, desde tareas simples como comer hasta mover su silla de ruedas sin ayuda. Aunque Lucas odiaba el trabajo, comenzó a darse cuenta de lo vulnerable que realmente era Eduardo, y eso despertaba algo dentro de él que prefería ignorar. Aún así, la rebeldía no desaparecía. Una tarde,
Después de un largo día cuidando de Eduardo, Lucas vagaba por los pasillos de la mansión solo. Sabía que había muchos objetos valiosos allí: cuadros caros, relojes de oro, joyas antiguas guardadas en vitrinas de vidrio. La tentación de robar siempre estaba presente, especialmente en los momentos en que se sentía más frustrado. Se detuvo frente a una estantería donde descansaba un reluciente reloj de bolsillo de oro. Era pequeño, discreto, pero ciertamente valioso. Lucas extendió la mano, observando el reflejo dorado en su piel. Podría llevárselo, venderlo y no volver nunca más. Pero por alguna razón dudó. Su mente regresó brevemente a Eduardo y a las historias que el millonario ocasionalmente contaba sobre su pasado de aventuras, sobre cómo la vida puede cambiar drásticamente en un instante. Esa imagen de Eduardo, atrapado en su silla de ruedas, dependiente de otros para hacer cualquier cosa, cruzó su mente y extrañamente lo hizo retroceder. Suspiró y metió las manos en los bolsillos, alejándose del reloj y maldiciéndose por dudar. El antiguo Lucas no habría pensado dos veces. Los días siguientes siguieron la misma rutina. Lucas ayudaba a Eduardo a moverse por la casa, preparaba las comidas bajo la supervisión de María y se encargaba de las tareas más sencillas. Sin embargo, cuanto más convivía con Eduardo, más difícil era ignorar al hombre. Eduardo siempre lograba mantener una conversación, aunque Lucas no mostrara interés. Hablaba de cosas triviales como libros o películas, pero a veces se permitía contar sus aventuras del pasado. Esas historias eran las que más atrapaban a Lucas, aunque no lo admitiera ni para sí mismo. ¿Sabías que solía escalar montañas, Lucas?, comentó Eduardo un día, mientras Lucas lo empujaba en su silla de ruedas por el jardín de la mansión. Lucas arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Escalar montañas? Con todo respeto, no parece el tipo de persona que hacía eso. Eduardo rió levemente, el sonido suave resonando en el jardín. No siempre fui así, ¿sabes? Antes del accidente vivía para la aventura. Escalé montañas, hice senderismo en las selvas más densas, viajé por el mundo, pero una sola caída cambió todo. Ahora dependo de otras personas para las cosas más básicas. La vida es así de curiosa. Lucas guardó silencio, absorbiendo las palabras. Nunca había pensado en cómo una vida podía cambiar tan rápido. Eduardo, quien parecía tenerlo todo, también conocía el dolor y la impotencia. Era una lección difícil de asimilar para alguien que siempre se había sentido a merced de las circunstancias. El joven sintió una punzada de incomodidad, como si la armadura que había construido a lo largo de los años comenzara a agrietarse. Al final de esa semana, Lucas aún cargaba con su rebeldía, pero comenzaba a notar un leve cambio en sí mismo. Seguía luchando contra esa idea, reacio a aceptar que la convivencia con Eduardo estaba afectando de alguna manera su forma de ver el mundo. La relación entre ambos aún era distante, pero las primeras semillas de respeto y comprensión estaban sembradas, aunque Lucas no lo reconociera en voz alta. Conforme los días se convertían en semanas, Lucas no pudo evitar la presencia constante de Eduardo y sus historias. El joven, aún reacio, comenzó a pasar más tiempo junto al millonario, escuchando sus relatos sobre una vida que parecía lejana e inalcanzable. Eduardo hablaba con una naturalidad sorprendente sobre cómo era ser un hombre libre, activo y lleno de logros. Y aunque Lucas intentaba mantenerse indiferente, algo dentro de él se movía con cada nueva historia. Eduardo, como de costumbre, lo llevaba en viajes que comenzaban en las alturas de las montañas que había escalado en su juventud. Describía con precisión los vientos helados de las cordilleras, el peso del equipo en la espalda y la satisfacción de llegar a la cima. Para Lucas, que rara vez había salido de su propia ciudad, esas imágenes eran tan distantes como un sueño. ¿No crees que era demasiado peligroso?, preguntó Lucas una mañana mientras ayudaba a Eduardo a acomodarse en la silla. Quiero decir, parece una locura escalar una montaña solo para ver la vista desde arriba. Eduardo rió, su voz aún débil, pero cargada de una ligereza que sorprendió a Lucas. A veces, las cosas más peligrosas son las que hacen que la vida valga la pena. ¿Sabes, Lucas? Cuando estás allá arriba,
por encima de las nubes, es como si todo lo demás desapareciera. Te sientes invencible. Lucas frunció el ceño, sin entender del todo. Para él, la invencibilidad era no necesitar a nadie, no depender de nadie y ciertamente no tener que cuidar de alguien. Pero al mirar a Eduardo, se dio cuenta de que ese hombre, aunque estaba atado a una silla de ruedas, hablaba de libertad de una manera que él nunca había considerado. Un día, después de otra de sus sesiones de cuidados, Eduardo observó a Lucas durante unos minutos antes de hacerle una pregunta que tomó al chico por sorpresa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué haces las cosas que haces, Lucas? Es decir, ¿por qué te metes en problemas? ¿Por qué actúas contra el mundo? Lucas se detuvo, echando un vistazo rápido a Eduardo, claramente incómodo con la pregunta. ¿Y eso qué tiene que ver con todo? Las cosas solo pasan. Hago lo que necesito para sobrevivir. Eduardo movió la cabeza suavemente. Lo entiendo, pero ¿alguna vez has pensado que tal vez las cosas solo pasan porque estás tratando de demostrar algo? Quizás a los demás, o quizás a ti mismo. Lucas bufó, apartando la mirada. No le gustaba hablar de sí mismo, y menos aún pensar que alguien podría estar viendo más allá de su fachada. ¿Tú crees que sabes algo de mí? Solo porque fuiste un gran aventurero, no significa que entiendas cómo funcionan las cosas para la gente como yo. Eduardo guardó silencio por un momento, dejando que las palabras de Lucas resonaran en el ambiente. Sabía que esa resistencia era parte de lo que el chico usaba para protegerse, pero lentamente esperaba que el joven comenzara a ver más allá de sus propias barreras. Quizás no sé lo que es ser tú, admitió Eduardo tranquilamente, pero sé lo que es perder todo en un abrir y cerrar de ojos. La vida me derribó, Lucas, literalmente. Un momento estaba escalando, sintiéndome en la cima, y al siguiente estaba cayendo, impotente. Y créeme, esa caída no fue solo física. Tuve que reaprender a vivir, incluso cuando sentía que todo me había sido arrebatado. Pero la diferencia es que tuve una elección. Podría haberme rebelado como tú, o podría haber encontrado una nueva forma de vivir, de contribuir. Las palabras golpearon a Lucas como un puñetazo en el estómago. Nunca había considerado que alguien como Eduardo, con todo el dinero y estatus que veía, pudiera haber sentido un dolor tan profundo. El joven siempre asumió que las personas ricas vivían por encima de los problemas reales. Sin embargo, ahí estaba Eduardo, completamente dependiente, atrapado en su propio cuerpo, y aún así capaz de hablar de gratitud y elecciones. Con el tiempo, Lucas comenzó a abrirse un poco más. Seguía siendo resistente y evitaba mostrar cualquier vulnerabilidad, pero en las horas que pasaba con Eduardo, se sentía cada vez más intrigado. ¿Qué era esa fuerza que hacía que el millonario siguiera adelante, incluso con una vida tan limitada? ¿Y por qué Lucas, que tenía todo su cuerpo y la juventud de su lado, parecía estar atrapado en un ciclo de autodestrucción? Las historias de Eduardo comenzaron a tener más significado. Cada aventura que él contaba ya no era solo un relato de hazañas valientes, sino una lección sobre elecciones, consecuencias y, sobre todo, superación. Hablaba de cómo enfrentó el dolor, la desesperación de despertarse en un hospital sin poder mover las piernas ni los brazos, y de cómo ese fue el momento más decisivo de su vida. Podría haberme rendido en ese momento, confesó Eduardo un día, mientras Lucas lo ayudaba a ajustar su posición en la silla. Habría sido fácil, ¿sabes? Solo cerrar los ojos y dejar que la amargura se apoderara. Pero decidí, Lucas, decidí que eso no me iba a definir. Tú también puedes decidir. Lucas se movió incómodo, mientras intentaba procesar todo aquello. Nunca había pensado que tenía control sobre su propia vida. Siempre había creído que las cosas simplemente le pasaban, y su única opción era reaccionar. Pero al escuchar a Eduardo, una nueva idea comenzó a formarse en su mente. Quizás él también podía elegir, tal como Eduardo eligió. Una noche fría y silenciosa envolvía la mansión de Eduardo, y Lucas, como de costumbre, caminaba por los pasillos después de otro día de cuidados. Se sentía inquieto.
casi frustrado por las reflexiones que empezaban a surgir desde que había comenzado a convivir con Eduardo. Algo dentro de él estaba cambiando, y ese cambio lo incomodaba profundamente. Lo que lo angustiaba aún más era la sensación de que ya no estaba en control de sí mismo, como si las palabras de Eduardo hubieran comenzado a penetrar en su mente sin permiso. Con las manos en los bolsillos, Lucas pasó una vez más por la sala donde estaban expuestos los objetos de mayor valor de la mansión. Era una sala amplia, llena de reliquias, cuadros, esculturas y joyas familiares. Ya había observado este lugar muchas veces, y desde el principio no había podido ignorar el valor de todo aquello. Especialmente esa noche, los objetos de oro parecían brillar más intensamente, casi como si lo desafiaran a tomarlos. Lucas se detuvo frente a una vitrina de vidrio donde descansaba un antiguo reloj de bolsillo dorado que ya había notado otras veces. El objeto, pequeño pero claramente valioso, captaba su atención de forma irresistible. Sabía que si quisiera podría tomar ese reloj y desaparecer antes de que alguien se diera cuenta. Esa vida de ladrón era lo que conocía, y la idea de robar algo de esa magnitud le traía una extraña sensación de seguridad. Abrió la puerta de vidrio de la vitrina, sin hacer ruido, y sostuvo el reloj de bolsillo en sus manos. El frío del metal contra su piel lo hizo estremecerse, pero no era solo el frío lo que lo hacía temblar. La tentación de llevarse aquello, de venderlo y garantizar una rápida huida de todo lo que lo ataba a esa vida de cuidador, era casi irresistible. Por un momento, sintió de nuevo esa vieja adrenalina que siempre venía con el riesgo. Pero, antes de que pudiera cerrar los dedos en torno al objeto, algo lo hizo dudar. Eduardo. La imagen del hombre debilitado vino a su mente como una sombra silenciosa. Recordó las innumerables historias que había escuchado en las últimas semanas, las lecciones que Eduardo había tratado de transmitirle. Se acordó de cómo Eduardo, incluso en su inmovilidad, era agradecido por la vida que aún tenía. Y entonces, algo inesperado sucedió dentro de Lucas. Se preguntó cómo reaccionaría Eduardo si supiera que él había robado ese reloj. Sería un golpe a la confianza que el millonario comenzaba a depositar en él, y la idea de traicionar esa confianza pesó en su conciencia de una manera que nunca había experimentado antes. Lucas miró el reloj una vez más. El brillo dorado que antes parecía tan tentador, ahora parecía pálido y sin vida. Cerró la puerta de vidrio con un suave clic y dejó el reloj en su lugar. Respiró hondo, confuso consigo mismo. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y frustración. En otra época, habría tomado el reloj sin pensarlo 2 veces, pero ahora algo dentro de él lo había detenido. Se alejó rápidamente de la sala como si estuviera huyendo de sí mismo. ¿Qué estaba pasando con él? ¿Por qué ya no podía actuar como antes? En los días siguientes, Lucas no le comentó a nadie sobre el incidente, pero algo había cambiado en su actitud. Seguía realizando sus tareas diarias, pero su mirada desafiante comenzaba a suavizarse. Cada vez que Eduardo compartía una nueva historia o una reflexión sobre la vida, Lucas escuchaba con más atención. La tentación del robo seguía presente en sus pensamientos, pero el deseo de cambiar, de no ser más ese chico perdido, empezaba a crecer con más fuerza. Eduardo, aunque no sabía del incidente con el reloj, parecía percibir el cambio en el comportamiento de Lucas. No dijo nada directamente, pero la confianza que empezaba a depositar en el joven era visible. Sabía que algo estaba moviéndose dentro de Lucas, algo que, con el tiempo, podría florecer en una transformación real. Un día, mientras Lucas lo ayudaba a ajustarse en la silla de ruedas, Eduardo lo miró con una leve sonrisa y le dijo: «La vida se trata de decisiones, Lucas. Cada día que pasa, tenemos la oportunidad de decidir qué tipo de persona queremos ser. Y a veces, las decisiones más importantes son las que tomamos cuando nadie nos está mirando». Las palabras resonaron en la mente de Lucas, y él solo asintió en silencio. Eduardo no sabía lo cerca que estuvo de tomar una mala decisión esa noche, pero de alguna manera parecía entenderlo.
Lucas sintió un nudo formarse en su garganta, un sentimiento de gratitud silenciosa que aún no sabía cómo expresar. El cambio en Lucas seguía siendo lento, pero perceptible. Ya no enfrentaba sus tareas con la misma desgana de antes. El trabajo de cuidador, que al principio le parecía una forma humillante de castigo, ahora era una responsabilidad que aceptaba con una extraña serenidad. Y lo más inesperado de todo, empezaba a disfrutar de la compañía de Eduardo. El millonario, con su humor discreto y paciencia infinita, se había convertido en más que solo el hombre para quien Lucas trabajaba. Se estaba volviendo una figura de respeto. Con el paso del tiempo, Eduardo comenzó a confiar más en Lucas, le permitía encargarse de tareas más delicadas y poco a poco dejó de supervisar sus acciones con el mismo rigor de antes. Lucas notaba este cambio, y algo dentro de él despertaba con la confianza que Eduardo depositaba en sus manos. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien confiaba en él para algo importante, y esa sensación de responsabilidad empezaba a transformar su manera de verse a sí mismo. Una tarde, mientras empujaba la silla de ruedas de Eduardo por el jardín de la mansión, Lucas sintió algo nuevo. Ya no estaba ahí solo por obligación. Había ahora una sensación de propósito en su trabajo. Eduardo, que siempre observaba todo con paciencia, notó el ambiente más tranquilo y aprovechó el momento para compartir algo que llevaba días planeando. «Lucas quería agradecerte», dijo Eduardo con la voz suave que siempre usaba cuando estaba por decir algo importante. «Has hecho un buen trabajo aquí. Y más allá de eso, sé que te estás esforzando por cambiar. No es fácil, lo sé». Lucas, un poco sorprendido por el tono sincero de Eduardo, lo miró, sin saber muy bien cómo responder. Aún no sabía cómo manejar los elogios, especialmente viniendo de alguien a quien empezaba a respetar. «Es lo mínimo que puedo hacer, ya que estoy aquí», respondió Lucas encogiéndose de hombros, intentando ocultar cualquier signo de vulnerabilidad. Eduardo sonrió levemente, entendiendo el malestar de Lucas, pero sin presionarlo. «Bueno, creo que ha llegado el momento de pagarte por este trabajo. Has estado aquí suficiente tiempo y es justo que recibas algo por ello». Lucas dejó de empujar la silla y se giró, confundido. «¿Pagarme? ¿Por cuidarte? ¿No es esto parte de mi castigo?» «Lo era», respondió Eduardo con un ligero brillo en los ojos, «pero ya no estás aquí por una sentencia. Estás aquí porque decidiste quedarte y por eso mereces ser recompensado. A partir de hoy, recibirás un salario como cualquier otro cuidador». Lucas guardó silencio, procesando lo que Eduardo acababa de decir. ¿Recibir un salario por algo que, al principio, odiaba? Eso parecía increíble. Era como si, de repente, hubiera logrado algo por su propio mérito, algo que nunca había sucedido antes en su vida. La gratitud que sintió en ese momento lo sorprendió y por primera vez se permitió reconocer cuánto significaba aquello. No sé qué decir», murmuró Lucas aún aturdido. «No tienes que decir nada», respondió Eduardo con una sonrisa tranquila. «Solo sigue haciendo lo que estás haciendo. Vas por el camino correcto». La relación entre Lucas y Eduardo comenzó a cambiar de manera más profunda. Ya no era solo una relación de cuidador y paciente. Comenzaron a conversar más, a compartir no solo historias del pasado, sino también reflexiones sobre el presente y el futuro. Eduardo hablaba de sus logros antes del accidente, pero también de las dificultades que enfrentaba después de la caída, tanto físicas como emocionales. Contaba cómo, en un momento dado, tuvo que reaprender a sentirse útil, aún sin poder usar su cuerpo. Esas conversaciones afectaban a Lucas de maneras que no podía explicar. Eduardo, con toda su serenidad y sabiduría, era un recordatorio constante de que la vida podía ser difícil, pero también se podía superar. Y más que eso, empezaba a ver en Eduardo una especie de mentor, alguien que, poco a poco, lo guiaba para alejarlo del camino destructivo en el que siempre había creído estar atrapado. Una noche, mientras los dos veían una película juntos, algo que se había vuelto parte de su rutina, Lucas miró a Eduardo y preguntó con genuina curiosidad: «Nunca pensaste en rendirte, ¿verdad?».
Después de todo lo que pasó, Eduardo mantuvo la vista en la pantalla por un instante, luego se volvió hacia Lucas. Sí, lo pensé. Muchos días y noches. No es fácil despertar y saber que tu cuerpo ya no va a responder, que las cosas más simples se vuelven imposibles. Pero al final me di cuenta de que aún había algo por lo que vivir. Todavía había cosas que podía hacer y, más importante, había personas que me necesitaban, aunque ya no fuera el mismo. Lucas reflexionó sobre eso durante mucho tiempo. Lo que Eduardo decía tenía sentido de una manera que nunca había considerado. Tal vez su vida hasta ese momento había sido una lucha constante porque siempre creyó que estaba solo. Pero ahora, con Eduardo a su lado, comenzaba a ver que había otra manera de existir, una que implicaba confianza y, sobre todo, decisiones conscientes. Miró al hombre a su lado y sintió, por primera vez, algo cercano a la admiración. Con el paso del tiempo, la transformación de Lucas se hizo aún más evidente. El joven que antes se rebelaba contra cualquier forma de autoridad y responsabilidad, ahora empezaba a encontrar valor en las pequeñas acciones cotidianas. Ya no veía el trabajo con Eduardo como un castigo, sino como una oportunidad, algo que lo ayudaba a reconectarse consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Los días, que antes parecían interminables, ahora estaban llenos de una sensación de propósito. Lucas cuidaba de Eduardo con una dedicación que nunca imaginó que pudiera ofrecer. Ya no era el chico enojado e impulsivo que llegó a la mansión semanas atrás. La convivencia con Eduardo le había mostrado que la vida, muchas veces, es una serie de elecciones, y que esas decisiones moldean en lo que te conviertes. Por primera vez, Lucas se veía como alguien que podría construir algo diferente. Ya no tenía esa constante necesidad de rebelarse contra el mundo. En su lugar, sentía un creciente control sobre su propio destino. La relación con Eduardo, que al principio era impersonal e incómoda, se había convertido en un vínculo de verdadera amistad. Eduardo lo trataba como a un igual, alguien en quien podía confiar, y Lucas, por su parte, se sentía responsable de esa confianza. Una tarde tranquila, mientras Lucas empujaba la silla de ruedas de Eduardo por el jardín, algo que ambos hacían casi religiosamente, el millonario se volteó hacia él con una sonrisa serena en los labios. «Lucas, sabes que ya no tienes que quedarte aquí, ¿verdad? Tu sentencia ha terminado. Puedes irte si quieres». Lucas se detuvo por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que ese día llegaría, pero hasta ese entonces no había pensado profundamente en lo que significaría. Por primera vez tenía una elección, y esa decisión ya no estaba vinculada al miedo o a la obligación. «Lo sé», respondió Lucas, mirando a Eduardo. «Pero no quiero irme, al menos no por ahora». Eduardo sonrió satisfecho. Sabía que Lucas aún tenía un largo camino por delante, pero ver ese cambio tan profundo en el joven era una señal de que sus palabras y acciones habían tenido un impacto real. El muchacho que antes veía el mundo a través del caos y la ira, ahora encontraba paz en la rutina y, lo más importante, en las conexiones que había forjado. En los días siguientes, Lucas comenzó a preguntarse qué vendría después. El trabajo como cuidador de Eduardo le había dado estructura, algo que nunca había tenido antes, pero ahora que su condena había sido cumplida, ¿qué haría con esa nueva versión de sí mismo que estaba emergiendo? Eduardo, notando el dilema interno de Lucas, no lo presionó. Sabía que la decisión sobre el futuro debía venir del propio joven. Sin embargo, en sus conversaciones nocturnas, Eduardo seguía alentándolo a buscar algo más grande, algo que lo llevara a convertirse en mucho más de lo que ya había demostrado ser capaz. «Tienes potencial, Lucas», le dijo Eduardo una noche, mientras ambos miraban la puesta de sol en el jardín, «y sé que cuando decidas encontrarás tu camino». Lucas escuchó en silencio, sintiéndose agradecido por esas palabras. Sabía que aún tenía mucho por aprender, pero por primera vez estaba dispuesto a enfrentar lo que el futuro le deparara, con la confianza de que ahora tenía el poder de tomar decisiones diferentes. Algunos días después de que Eduardo le dijera que su sentencia había concluido oficialmente,
Lucas fue llamado nuevamente al tribunal. Esta vez, entró a la sala de audiencias con una sensación diferente, sin la tensión que lo acompañaba en visitas anteriores. Cuando el juez Andrade apareció, la expresión cansada y firme que siempre lo caracterizaba seguía ahí, pero había algo más. Una curiosidad tranquila mientras revisaba los informes del caso de Lucas. «Lucas», comenzó el juez sin apartar los ojos de los papeles, «parece que has hecho un progreso significativo desde que comenzaste a trabajar con Eduardo. He recibido algunos informes muy positivos sobre ti». Lucas, que antes habría puesto los ojos en blanco o dado una respuesta sarcástica, simplemente asintió respetuosamente. Sentía que finalmente estaba siendo reconocido por algo más que su rebeldía. «Confieso que, cuando sugerí esta alternativa, no estaba seguro de cómo reaccionarías», continuó el juez, «pero ahora parece que esta experiencia ha tenido un impacto real. Tu condena está oficialmente terminada». Esas palabras deberían haber causado un alivio inmediato en Lucas, pero en su lugar sintió una mezcla de emociones. Estaba libre, libre para ir a donde quisiera, hacer lo que quisiera, sin ninguna supervisión. Sin embargo, a diferencia de lo que imaginaba al inicio de su jornada, esa libertad ahora parecía algo que debía considerar con cuidado. «¿Y entonces qué sigue ahora?», preguntó el juez con leve curiosidad. «¿Cuáles son tus planes?». Lucas dudó. Durante todo el tiempo que estuvo con Eduardo, evitó pensar mucho en el futuro. Estaba tan concentrado en vivir el presente, en aprender de Eduardo y lidiar con sus propias transformaciones internas, que aún no había decidido su próximo paso. «No lo sé aún», admitió Lucas, sintiéndose un poco avergonzado. «Pero no quiero volver a la vida que tenía antes». El juez asintió comprensivo. «Eso ya es un gran comienzo, Lucas. A veces no saber lo que viene es parte del proceso, pero lo más importante es que te estás dando la oportunidad de elegir un camino diferente». Lucas agradeció con un gesto de cabeza. Cuando salió del tribunal esa mañana, sintió que el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse, pero también sabía que con esa libertad venía la responsabilidad de mantenerse en el camino correcto. Y, por primera vez, quería estar a la altura de esa responsabilidad. De vuelta en la mansión, Eduardo lo esperaba con una ligera sonrisa, ya sabiendo el resultado de la audiencia. «¿Entonces terminó?», preguntó Eduardo. Lucas sonrió de vuelta. «Sí, oficialmente. Estoy libre. ¿Y ahora? ¿Qué harás con esa libertad?». Lucas miró a Eduardo, pensando en la pregunta que el juez también le había hecho. Podría irse, comenzar una nueva vida en otro lugar, pero sentía que aún tenía más que aprender de Eduardo. Además, el vínculo que habían creado era algo que Lucas no quería romper. Estaba pensando, «Tal vez podría seguir trabajando aquí, si tú aún quieres», dijo Lucas, tratando de no sonar vulnerable, pero así es como se sentía en ese momento. «Me gusta cuidarte y, bueno, no creo estar listo para irme aún». Eduardo sonrió, como si ya esperara esa respuesta. «Lucas, sabes que eres bienvenido aquí el tiempo que quieras, pero lo más importante es que creo que necesitas empezar a pensar en lo que quieres para ti mismo. Este trabajo, esta convivencia, te han ayudado hasta ahora, pero tienes mucho más potencial. Y créeme, quiero que vayas más allá de esto». Lucas escuchó atentamente, reflexionando sobre las palabras de Eduardo. Durante meses, el trabajo como cuidador le había traído la disciplina y el respeto que nunca había tenido en su vida. Ahora, la idea de que podría buscar algo más empezaba a tomar forma en su mente. En los días siguientes, Lucas comenzó a investigar sobre cursos, oportunidades laborales y maneras de seguir construyendo la nueva vida que había comenzado en la mansión de Eduardo. Pasaba horas conversando con el millonario, quien lo motivaba a soñar en grande. Eduardo, a pesar de su inmovilidad, se había convertido en una fuente constante de inspiración para el joven, mostrándole que no importa cuán limitadas sean tus circunstancias, siempre hay una forma de crecer y transformarse. Una mañana Eduardo llamó a Lucas para una conversación más seria. Había notado el cambio en el joven y quería alentarlo a dar el siguiente paso. «Lucas,
Tengo una propuesta para ti, dijo Eduardo, mirándolo directamente a los ojos. Si estás dispuesto a continuar, quiero ayudarte a hacer algo por ti mismo. Quiero pagarte para que hagas un curso de cuidador profesional o cualquier otra cosa que quieras estudiar. Tienes talento para esto y podrías convertir esta habilidad en una carrera si lo deseas. Lucas permaneció en silencio, sorprendido por la generosa oferta. La idea de seguir siendo un cuidador profesional nunca había pasado por su mente antes. Siempre pensó en dejar la mansión y hacer algo completamente diferente, pero ahora, con la propuesta de Eduardo, comenzó a ver las posibilidades. No sé qué decir, murmuró Lucas, emocionado por la generosidad de Eduardo. ¿De verdad crees que puedo hacer esto? Lucas, ya lo estás haciendo, y lo estás haciendo muy bien. ¿Qué te impide convertir esto en algo más grande? Lucas asintió, sintiendo una ola de gratitud. Había pasado de ser un joven delincuente sin dirección a alguien que ahora tenía un futuro. La amistad con Eduardo había sido el catalizador de este cambio, y en ese momento supo que ya no estaba solo en el mundo. Tenía a alguien que creía en él, y lo más importante, comenzaba a creer en sí mismo. Lucas decidió aceptar la oferta de Eduardo. En los meses siguientes, se matriculó en un curso de cuidados especializados y comenzó a planificar su futuro con mayor claridad. Continuó trabajando con Eduardo, pero ahora no era solo por obligación, era por elección, por amistad y por el deseo de ser mejor cada día. A medida que cambiaban las estaciones, Lucas se transformaba en un joven más maduro, más centrado y con una visión clara de lo que quería para su vida. Sabía que el camino hasta ese punto había sido duro, pero por primera vez estaba en paz con las decisiones que tomaba y con el futuro que él mismo construía. El camino hasta allí había sido largo y lleno de desafíos, pero ahora Sofía podía mirar hacia el futuro con esperanza. Junto a Carlos, sentía que tenía una nueva oportunidad para ser feliz, para construir la vida que siempre había soñado. Juntos, habían superado barreras, miedos y desconfianzas, y lo más importante, descubrieron que el amor, cuando es verdadero, puede sanar hasta las heridas más profundas.